Un lindo y ya hermoso martes, tercer día de la semana. Y bueno, ya vimos cómo Pablo en realidad acepta de nuevo a Marcos. Pero ahora vamos a ver cómo es que Marcos empieza o escribe de este mensajero. Por eso el título, El Mensajero. ¿Cómo? Y esta es la pregunta que quizás nos hicimos al inicio. ¿Por qué ninguno de los discípulos de Cristo habla como Marcos, de lo que realmente Marcos sintió? Marcos pudo vivir en la persona misma en la cual ahora describe de este mensajero para el aviso a esta tierra, a la humanidad. Y a través de esto, y bueno, aquí ya con mi compañero, amigo y colega, el pastor Raúl Reyes, vamos a hablar un poquito de este estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación, pastor, y gracias por permitirme trabajar con usted. Es un gusto trabajar aquí juntos, compartir el estudio de la palabra del Señor con los hermanos que nos ven o a través de nuestro canal 44.8 y por los diferentes medios que Dios ha provisto para que su palabra llegue hasta aquellos rincones donde nosotros no podemos entrar. Gracias, pastor. Amén. Gracias por esta oportunidad, y la honra y la gloria sea para Dios. Amén, amén. ¿Pero qué le parece, pastor, si vamos a orar? Sí, les invitamos, acompáñenos. Les invitamos que vayamos a orar. Vamos a tener una oración. Señor y amante Padre, gracias por un día más en esta semana. Sí, gracias, Señor, gracias. Ya estamos en el tercer día y agradecemos tus bondades. Gracias, Padre, porque aún nos permites la salud. Y gracias, Señor, porque cada día son oportunidades que nos das para tu mensaje poder repartirlo y compartirlo con aquellos padres sí, que hoy conocemos o conocemos cada día. Te pedimos, Padre, que en este momento te manifiestes a través de tu Espíritu Santo en aquellos, Padre, que estamos meditando este hermoso libro del libro de Marcos. Un hombre, Padre, que hemos comprendido, joven, pero que pudo, Padre, en su momento de sus flaquezas, entender completamente el sufrimiento y haber entendido, Padre, por qué es que tú, Señor, enviaste a tu Hijo a esta tierra llena de pecado para ser golpeado, ser perseguido, Señor, y en muchas ocasiones, Padre, que se le levantaron aún falsos testimonios. Te pido, Padre, que tú te quedes en este momento y que seas a ti a quien puedan ver y escuchar. Sí, te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, interesante el tema de hoy martes, el mensajero. Hemos visto durante todos estas tres lecciones que hemos visto acerca de Marcos, que dice que era un simple ayudante. Vimos también cómo se regresó, pero también cómo se le dio una segunda oportunidad. Y hoy dice el mensajero. Ahora ya lo vemos de lleno en el ministerio, en esta parte. Dice Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Marcos 1, versículo 1 hasta el 8. O sea, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Debemos estar hablando de Juan el Bautista. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Hablando Juan el Bautista. Vemos, queridos hermanos, que en estos pasajes principales de estos versículos son 3. Dice Jesucristo, mencionado en Marcos 1:1. Dios el Padre, implícito en la palabra de Marcos 1:2. Y el predicador y mensajero Juan el Bautista como sujeto principal de la última sección de este pasaje. Vemos que Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3 contienen una cita del Antiguo Testamento con la que el Evangelio describe lo que ocurriría en el relato. Lo que cita es una combinación de frases de 3 pasajes: Éxodo 20, 23, Isaías 40, versículo 3, y Malaquías 3, versículo 1. Éxodo 23, 20 dice, se refiere a un ángel que Dios enviaría delante de los israelitas para conducir a Canaán. Isaías 40, versículo 3 describe a Dios haciéndose presente en el desierto con un camino preparado para para su pueblo. Malaquías 3:1 se refiere a un mensajero que va delante del Señor para preparar su camino. Los 3 mensajes hablan de un viaje. El texto en Isaías tiene mucho vínculo con el ministerio de Juan el Bautista y se enfoca también en el camino del Señor. En el Evangelio de Marcos, al Señor Jesús se lo presenta realizando un viaje. La rápida narración realiza el sentido de este viaje que conducirá hacia la cruz y la muerte sacrificial de Jesús en nuestro favor. Pero es mucho lo que debe acontecer antes de que llegue a la cruz. El viaje está recién comenzando y Marcos nos dirá todo acerca de él. Qué lindo la narración que el apóstol Juan Marcos da en el versículo del 1 al 8. Una tremenda narración. Se atona con la cita del Antiguo Testamento en Marcos 1, 2 al 3, y Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a volver a Dios. Marcos 1:4, vestido como el antiguo profeta Elías, compara con 2 de Reyes 1:8, y Juan habla en Marcos 1:7 y 8 acerca de unos que vendrán después de él y que es más poderoso que él. Desde luego que hablando de Cristo Jesús. Marcos, Juan el Bautista preparando el camino. Pero pastor, lo que me llamó mucho la atención es que aquí Marcos, ya empapado de la palabra de Dios, empapado del Espíritu Santo, ya no es el mismo joven miedoso que era en el principio, cuando acompañó por primera vez a Pablo y a Bernabé, con esas dudas, con esos temores, con esos miedos. Ahora la vemos ya. Me imagino que a estas alturas Marcos ya había estudiado bastante, porque en el principio era un muchacho inexperto en la palabra de Dios, a comparación de Pablo y de Bernabé. Era un muchacho inexperto que no conocía mucho, conocía del plan de salvación y conocía del Señor, pero no conocía lo suficiente, lo que el Señor había hecho. Pero aquí en esta porción ya lo vemos, ya bien un muchacho bien preparado, bien estudiando. Me supongo que había estudiado suficiente en la vida de Cristo Jesús y la narra de una manera magistral aquí ya. Interesante, pastor, el mensajero. Interesante cómo Dios en cada etapa del Evangelio ha tenido hombres consagrados a Dios. Hombres y mujeres que en el principio eran hombres con temores, con debilidades, pero hombres que a través del caminar con el Señor fueron capacitados
y llenos del Espíritu Santo para hacer esta gran obra. Yo creo, pastor, que ver lo que Marcos comenta sobre la vida de Jesús, lo que fue Juan el Bautista, es algo que podemos notar que dentro de los discípulos no hacen estos comentarios. No. Y la verdad es de que Marcos empieza a clarificar realmente la obra que se vino haciendo desde Juan el Bautista. Y de ahí empieza a narrar en realidad la obra que estas tres personas quieren hacer para esta tierra, este mundo. Por eso menciona tanto a Cristo como al Padre y cómo es de que el Espíritu Santo trabajó con Cristo en esa obra. Entonces, Marcos como que nos lleva a que entendamos completamente la vida de Jesús desde el momento en el cual inició el Evangelio, inició ese mensaje que se tenía que dar en esta tierra. Y podemos ver cómo Marcos, aún en su vida, como ya vimos días atrás, aunque había ciertos temores, pero que cuando en realidad le llegó en sí el toque de la obra que se tenía que realizar y la vida que Cristo había llevado, ahora nos habla aún de Juan, cómo Juan actuó, cómo Juan aún enfrente de Cristo habló ciertas cosas y le da énfasis Marcos a Jesús, porque Juan, aunque se le tomaba como profeta o como un siervo de Dios, pues también él pudo anunciar quién era Cristo y que aún, como él dijo, yo aún, o sea, en pocas palabras, si ustedes creen que yo debo recibir honra, no, porque yo aún no soy ni digno de agacharme o de encorvarme o de arrodillarme a desatarle la correa a este hombre, porque Juan sabía y anunciaba quién era en realidad Cristo. Él era el que había venido para perdonar los pecados de todos. Y así Juan lo presenta como el Cordero porque era el que se sacrificaba, el Cordero porque era aquel corderito que se entregaba para el perdón de los pecados de los seres humanos. Entonces Marcos le da como cierta empuje a esta obra de Cristo, en la cual el mundo no lo quería conocer, no quería a veces ni escucharlo, pero que hubo un cierto grupo que en realidad se enfocó y que los deslumbró con todas esas verdades que Cristo nos decía. Por eso yo creo también ver este comentario que nos dice Elena G. de White. Miramos la primera carta que nos dice: con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Ahora vean, Cristo era el cumplimiento. En realidad, Cristo se puede decir que era el gobernante aún del cielo, pero que Él tuvo que descender y que venir y dejar al cielo solo. En pocas palabras, podemos decir ahora sí que el capitán tuvo que descender a una posición de cabo para poder enseñarnos y darnos a saber la verdad que muchos no entendíamos o no se entendía en ese tiempo. Y por eso ella dice: este es amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Esto es lo que realmente vemos que Marcos
quizás en ver esa disposición y entender que Cristo era Dios y que había descendido del cielo para venir ante los pecadores. Marcos lo ve como algo que en realidad no merecemos, y por eso Marcos empieza a hablar de cómo empezó su función. Por eso ella dice: oh, cuánto amor incomparable. La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo. Ah, caray. Ahora entonces vamos y tenemos que entender algo mejor. Creo que Marcos tenía ciertas cosas como que, pues aquí yo no tengo necesidad, yo tengo dinero, mi madre tiene dinero, ella me da lo que yo ocupo. Pero creo que ese egoísmo, ese ego que tenemos, muchas veces como que yo tengo esta posición y aquí nadie se va a meter, aquí solamente yo. Cuidado con eso. Tenemos que empezar realmente a ver a Cristo para que entonces esa debilidad que podamos tener o ese poder que sentimos, nos veamos en la posición del Maestro. Y aún ella dice: hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Sí, cuando ya nos doblegamos ante el Espíritu del Señor, ahora sí estamos dispuestos a entregar hasta nuestra vida. Estamos dispuestos a darlo todo. No importa que no nos toque nada. Total y al cabo, un día la recompensa más grande vendrá. Pero por eso es de que a hoy necesitamos acabar con ese egoísmo propio, no con el del prójimo. Dejemos que el prójimo en su momento le dé cuentas a Dios. Miremos esta otra. Miren, Dios le había prometido a darle una señal por la cual pudiera reconocer al Cordero de Dios. Esta señal fue dada cuando la paloma celestial se posó sobre Jesús y le rodeó la gloria de Dios. Ahí están las tres personas o aquel mensajero. Realmente ese mensajero que estaba encomendando a Jesucristo, estaba enviando a Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, trabajando en unidad, en conformidad con la obra que se tenía que hacer aquí en la tierra. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Por eso dice: Juan extendió la mano señalando a Jesús y en alta voz exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vemos, ahora Juan lo señala directamente y le dice al mundo y a la gente de ese tiempo: ahí está, Él es ese cordero que tú vas y sacrificas todos los tiempos o los días que llevas esa ofrenda o vas para limpiar tu falta. Este es el verdadero cordero que necesitamos para que limpie las faltas que tenemos y ya no más sacrificios de corderitos. Tenemos en sí que hacernos un sacrificio propio. Y ella dice: cuando esta invitación sea aceptada, será oída y entendido el mensaje que significa tanto para los moradores de la tierra, y los hombres sabrán que es la verdad. La obra avanzará cada vez más y los notables acontecimientos de la providencia se verán y se reconocerán tanto en juicios como en bendiciones. La verdad arrebatará la victoria. Y claro, y siempre hemos dicho que la verdad no es uno. La verdad no es en sí la iglesia. La verdad es la palabra de Dios. El mismo Señor lo dijo, ¿verdad? San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. La Biblia. Y Él dijo: yo soy el camino y la verdad. En pocas palabras, la verdad tiene nombre. La verdad es en sí mismo Cristo Jesús. Cuando tú hablas de la verdad, no hablas de ti, no hablas de tu iglesia, que
Nosotros como iglesia decimos, ¿tenemos la verdad? Sí, ¿sabes por qué? Porque tenemos la Biblia y tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pero lo damos a conocer a través de nuestros actos, a través de nuestras actividades, a través de nuestras obras que hacemos. Pero si tú dices, tengo la verdad, pero en realidad no das testimonio de esa verdad, que es Cristo Jesús, entonces, ¿dónde está esa verdad que tú proclamas, que tú quieres decir? Si no vives y no haces esas obras que Cristo hizo en esta tierra. Así es de que, mi hermano, te voy a invitar para que tú mismo puedas un día hablar con la verdad. Y hablar con la verdad, primero, tomar la Biblia, un escrito está. Y segundo, vivir una vida como Cristo la vivió en esta tierra. Y tú dirás, ¿quién puede hacerlo eso hoy en día con tanta criminalidad, con tantos desafíos? Es imposible, pero cuando el Espíritu Santo está contigo, tú lo harás, a veces creyendo y pensando que es el amor en realidad que Dios te está dando para proclamar a los demás. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.